Bueno, vos sabés que siempre hubo como una especie de demonización respecto del turismo, de que era la instancia de trabajo profesional en la cual al patrimonio se le generaba el mayor perjuicio. Mucho público, gente que toca, gente que rompe, mucho volumen de gente, problemas con la conservación del patrimonio. Hay lugares críticos en el mundo, los grandes centros turísticos, no sé, Venecia, Florencia, Sí, acá me en acuerdo de las Argentina. protestas de Barcelona de Claro, acá en los Argentina las catalanes. cataratas del Iguazú, que Claro, son Iguazú. espacios turísticos que sufren un gran impacto por la presencia de público. Entonces siempre hubo esa demonización de que, bueno, el turismo perjudica al patrimonio, pero es una ecuación insalvable en el sentido de que cuál sería la única manera de que no se lo perjudicara hasta hoy, evitando que fuera el público. Entonces se perdería prácticamente el concepto de turismo, Claro, claro, la esencia. la esencia del turismo, y además que, bueno, de hecho el patrimonio está para ser conocido, no para ser ocultado ni que desaparezca de la opinión pública. Ujú. Entonces lo inteligente fue que la universidad define esta conjunción de turismo y conservación del patrimonio. Con lo cual el turismo ahora, a través de este tipo de carreras, lo que logra es seguir siendo un instrumento económico, un instrumento cultural, conservando ese patrimonio cultural para las generaciones futuras, con la mínima cantidad de deterioro o de daño que pueda sufrir. Por eso se le puso este título y se armó de esta manera, ¿no? Con acento en la conservación del patrimonio. De hecho, es la única carrera de este tipo que hay en el país, por lo menos de nivel académico. Después sí, hay carreras separadas que son tecnicaturas. Si la persona hace las dos carreras, complementa. Claro. Pero este ciclo de extensión le permite a todas esas personas, en una sola instancia académica, cubrir esos dos flancos, ¿no? Esas dos necesidades. Mientras me hablabas pensaba en que en todos los lugares que mencionamos sigue teniendo un turismo, si se quiere, desprolijo y no pensando en la conservación del patrimonio. ¿Esto es porque estamos yendo recién a un nuevo lugar o no lo estoy viendo, digamos, y ya hay avances en materia de un turismo más considerado con la conservación? ¿Qué me puedes El decir? turismo tuvo una evolución en el Ujú. tiempo, como todo proceso. Pasó de aquella vieja raigambre exclusivamente comercial o netamente comercial, de la promoción, del viaje, del consumo y todo lo demás, y en el intermedio fue pasando por un proceso en el cual se empezaron a visualizar necesidades en la gente que hace turismo, en los visitantes, que ya eran puntuales. Había gente que viajaba específicamente para conocer determinadas cosas porque tenía una inclinación por el conocimiento de lo cultural, Claro. por ejemplo. Así como aparecieron otros tipos de turismo, ahora último, lo que es el turismo de visita familiar, que por qué se sucede, porque las migraciones en el mundo se están acelerando, con lo cual el migrante o el inmigrante ya no solamente, digamos, va hacia un lugar y reside y tiene que trabajar ahí, ya sea por razones políticas, bélicas, o simplemente porque quiere trabajar en otro lugar o residir en otro lugar, sino que además efectúa un turismo que es cuando vuelve a visitar a su familia. Hasta hace pocos años esto no era visto como tal. Y lo mismo pasó con el turismo y el patrimonio. Claro. De a poco se fue viendo y armando equipos multidisciplinares que los especialistas en patrimonio poníamos el acento en cuidado con la cantidad de público, cuidado con el descontrol de gente, cuidado con, porque el turismo cultural focalizado en la visita a espacios culturales cada vez se fue incrementando más. Entonces, esa evolución que sufrió el turismo y el público, porque el turismo sufrió una evolución impulsado por la demanda del público, Claro, claro, ¿verdad? porque son los dos Así factores, claro. como hay un turismo literario, hay un turismo funerario de gente que va a visitar cementerios, el turismo empezó a segmentarse en función de los gustos y los deseos de la población, ¿no? Claro. Y la masa crítica de gente que hace turismo es tan grande que ya es muy fácil segmentar y armar nichos de mercado específicos, y el turismo cultural es uno. La gente que viaja, por ejemplo, a conocer los sitios de Patrimonio Mundial UNESCO. Por eso en la carrera incluimos esta materia. Muchos profesionales del mundo del turismo y del patrimonio que viajan para ir perfeccionándose a estos espacios, ¿no? Entonces, al visualizarse esto, creo que la carrera viene a cubrir
esa necesidad desde el punto de vista de la conservación del patrimonio. Por supuesto que se empezó a ver que también se empezó a ver que en los sitios había cierto deterioro, ¿no? Había ciertos problemas. Cuando fue la pandemia, se evidenció mucho más, porque ahí se marcó la diferencia entre qué pasa cuando viene un montón de gente y qué pasa cuando no viene nadie por 2 años. Otro comportamiento, claro. ¿Qué le pasa al espacio? Claro, el entorno, ¿no? claro. Y curiosamente se descubrió que de todas maneras había daños, porque cuando venía mucha gente, el daño era por la mucha gente, y cuando no venía nadie, era precisamente esa ausencia de testigos que generó que muchos espacios culturales se vandalizaran o se invadieran espacios porque no había ni siquiera personal de seguridad. Claro, cuidándolo. O sea, en la cuarentena prácticamente no había nadie en ningún espacio, sobre todo en los grandes espacios, ¿no? Entonces, bueno, se generó esa diferencia, pero el hecho de que el turismo, si no está organizado con una premisa de conservación del patrimonio, genera un daño al patrimonio, es una realidad. Y la forma más inteligente es tratar de capacitar a los profesionales para que puedan seguir trabajando en el turismo, seguir generando fuentes de trabajo y conocimiento sobre las culturas de otros países y lo combinen con estrategias para conservar ese patrimonio. Y esas estrategias implican involucrarse no solo con los puntos que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en ir a visitar algún tipo de destino, digamos, nuevas formas de vincularse con espacios, culturas, etcétera. Digamos, te retomo un poquito la pregunta, ¿estamos yendo hacia un mejor lugar, crees? ¿O todavía estamos en una continuidad de procesos antiguos? Porque me voy dando cuenta de la diferencia que me marcas. Claro. ¿Dónde crees que estamos ubicados? No, yo creo que estamos yendo hacia un proceso de mejora, porque de hecho se están empezando a aplicar algunas estrategias y algunas disciplinas que en otras partes del mundo, por ahí ya hace unos años que se están aplicando. Sabemos que siempre todas estas novedades derraman sobre los demás países, como por ejemplo la disciplina de la interpretación del patrimonio, que es la única universidad que la dicta a nivel académico, que es interpretación del patrimonio, una disciplina que permite generar cambios de actitud permanente en cuanto al respeto, a la consideración, a la conservación del patrimonio al público que visita estos lugares en su tiempo libre. Entonces, de hecho, la carrera incluye este tipo de recursos, como por ejemplo el manejo de redes sociales, estrategias de redes sociales que también están implicadas en esta conservación del patrimonio y, por supuesto, el reconocimiento de las estrategias de conservación del patrimonio, tanto cultural como natural como intangible. El patrimonio cultural puede ser desde un monumento hasta un museo, el patrimonio natural puede ser desde un parque nacional hasta un área protegida o alguna especie inclusive en particular, y el patrimonio intangible es el que más fácil se pierde, pero que el turismo también participa en él, que son las costumbres, el folclore, la gastronomía, la música, la lengua, el lenguaje. Entonces, estas estrategias de conservación están imbuidas en la carrera, están embebidas en ella, para poder apoyar al profesional en turismo y que pueda con estas herramientas valerse de ellas para establecer nuevos programas de turismo, crear, por ejemplo, programas de visita que incluyan estas estrategias de conservación, no necesariamente armar un turismo de conservación, sino que dentro de cualquier plan turístico esté armado con una mentalidad conservacionista. Claro. O sea, de proteger el recurso, porque además de ser un recurso para la industria del turismo, es parte de la identidad de las naciones el patrimonio. Claro. Entonces están preservando algo que va mucho más allá y es mucho más valioso de lo que puede ser un negocio circunstancial de organizar una visita. Están tomando contacto con la esencia de un pueblo, de una nación, cada vez que se visita un lugar turístico de estas características, ¿no? El turismo de sol y playa de repente no tiene este perfil, pero el turismo que está vinculado a los sitios culturales sí tiene este perfil porque el visitante y el profesional en turismo ambos están en contacto con la identidad de una nación, con lo cual tienen que tener herramientas de trabajo para conocer, conservar, proteger y preservar el espacio, que son todos términos que se parecen pero no son lo mismo, y lograr que esos espacios, además de ser bien comunicados, eficientemente comunicados, sean protegidos en el tiempo, del deterioro
que puede sufrir a través de un proceso turístico. Claro. El deterioro del patrimonio es inexorable porque todo en el planeta va desapareciendo. Tal cual. Pero todo aquello que es muy representativo de la cultura y de la identidad, cuanto más se lo pueda prolongar en el tiempo, más favorable es para las sociedades, ¿no es cierto?, para la humanidad. Y este nuevo turismo, por llamarlo de alguna manera, ¿qué disciplinas nuevas incorpora? Porque de repente la idea que tenemos de turismo en esta charla cada vez se amplía más. A modo de ejemplo, hablábamos fuera de cámara del contacto con la neurociencia, por ejemplo, el turismo y la neurociencia. Si me querés contar un poquito más acerca, porque era muy gráfico como para pensar a este nuevo turismo, digamos. Claro, el nuevo turismo en realidad apela a crear conciencias. Crear conciencias implica generar en las personas una empatía, implica generar en las personas conservar lo que ven en su memoria, comprender lo que ven también, porque no siempre, cuando uno es turista, está siempre en territorio ajeno, con lo cual no siempre el ajeno nos es próximo. Claro. Con lo cual se utilizan estrategias, algunas, como por ejemplo yo te mencionaba la semiótica indicial o la propia interpretación del patrimonio, que tienen algunos instrumentos derivados de las neurociencias que permiten generar esta conciencia, este cambio de actitud a largo plazo, que las personas visiten un lugar y que si son adecuadamente presentados desde el punto de vista comunicacional los elementos que van a ver de la naturaleza, de la cultura o del patrimonio intangible, puedan lograr en sí un cambio en sus personalidades y puedan ver ese espacio como algo a proteger, ver ese espacio como algo a valorar y ver esta parte que no siempre se ve que, ojo, estamos visitando y teniendo un momento de ocio y de recreación con algo que es la identidad de otro pueblo, o con la identidad de un grupo de personas, puede ser del mismo país, de otra provincia, pero en definitiva estoy disfrutando de mi momento de ocio con algo que es para otras personas muy importante, Claro. que forma parte de su esencia. Con lo cual, esta conjunción, este cambio de actitud que se espera, en el cual la persona recuerde el lugar, lo pueda transmitir cuando se va del lugar, porque le ha generado un impacto emotivo y sensorial importante, o sea, ha quedado grabado en sí. Claro. Esto se logra con estrategias específicas que la carrera brinda. Con lo cual, este nuevo formato, por decirlo de alguna manera, más que nuevo formato, estas nuevas herramientas que se van incorporando al turismo, van haciendo que los lugares ya trasciendan mucho más de lo que trascendían cuando era una visita en la que de repente tanto el guía como el profesional en turismo y como el que había organizado el plan turístico o el programa turístico no contaba. Entonces, bueno, hay formatos y hay herramientas que la carrera transmite que permiten conformar un turismo mucho más responsable, que permita sostener en el tiempo la cultura, que transmite identidad, que se tenga conciencia de que además de estar haciendo un acto turístico, todos, visitantes y operadores, están trabajando con elementos de la identidad de otras naciones. Entonces, bueno, esa es un poco la idea que se trata en la carrera de tener herramientas de este tipo, herramientas que generen compromiso en el visitante. Más allá de que el visitante se va a divertir de todas maneras, lo va a pasar muy bien, va a ser un momento de ocio memorable, pero además se va a llevar otras cosas, Claro. digamos como se va a empapar de otros temas y de otros contenidos. Maneja el turismo las premisas del periodismo, ¿no? Informar, formar y entretener, ¿no? Sí, sí, Es sí, esa, ¿por qué no? es esa la Es clave. que de hecho está muy bien, y de hecho también está muy bien que sea el turismo un negocio. Claro. Pero, por supuesto, como todo negocio, ha de ser responsable en su ejecución y tiene que tener en consideración, en este caso, la importancia de lo que es el patrimonio, por eso se habla de conservación. O sea, hay distintas instancias de conservación. Una cosa es lo que conserva un museólogo o una museóloga, como en mi caso, que yo conservo los elementos desde el punto de vista físico, y otra cosa es la conservación que va a efectuar un profesional del turismo. Claro. El profesional del turismo va a realizar sus planes teniendo en cuenta la conservación, pero desde otro plano con nuestra colaboración, que le vamos a ir contando las mejores estrategias. Pero en definitiva, por eso se puso la palabra conservación, porque la idea es que el turismo también participe de esta movida responsable hacia el patrimonio, ¿no es cierto? Y además, bueno, conservar implica conocer. Claro. No se puede conservar lo que no se conoce, con lo cual hay toda una parte
de la carrera, que tiene mucho que ver con el reconocimiento del patrimonio mundial y nacional. Que es conocer la cultura argentina en profundidad, los sitios de patrimonio mundial UNESCO, que son los más destacados, y empaparse de esta porción que de repente al turismo se le da, pero desde otro ángulo, ¿no? Y con esto se refuerza mucho más. ¿Qué pasa con Buenos Aires? Hablábamos de este vínculo emotivo que uno tiene con el turismo, que es lo que permite que se vaya transmitiendo de generación en generación. Y pienso en la ciudad de Buenos Aires mientras estamos hablando y no encuentro ese link que sí encontré en otras ciudades, en otras partes del mundo y demás. Quizás tenga que ver con que uno se mueve aquí, está habituado y demás. Pero a la ciudad de Buenos Aires concretamente la siento medio despojada de algo que te quede, por llamarlo de alguna manera. Sí, la ciudad de Buenos Aires tiene problemas que no son problemas, en realidad son circunstancias, como tienen las grandes capitales del mundo. En Buenos Aires se potencia también bastante por ser una ciudad portuaria, receptora de mucho turismo que viene por esa vía, y además tiene, bueno, sabemos todos, una gran concentración de gente, una gran concentración de puntos patrimoniales, y por ahí sí, es cierto, los que vivimos en Buenos Aires no hacemos uso de lo que es el turismo patrimonial, que en definitiva es el que nos resultaría más fácil de llevar adelante, porque las distancias no son grandes, está a mano, está a mano, hay cosas realmente muy valiosas, hay focos de turismo que sí están muy desarrollados, por ejemplo el cementerio de la Recoleta, que está muy focalizado porque se ha hecho un trabajo de mucho tiempo. Pero sí, en la ciudad de Buenos Aires, los propios habitantes de Buenos Aires, que somos muy variopintos y muy heterogéneos, no siempre reconocemos los puntos patrimoniales que tiene la ciudad. Creo que es porque es el lugar donde vivimos y pasamos por delante de lugares todos los días a la misma hora con los medios de transporte cuando vamos a trabajar y muchas veces no sabemos por qué están ahí o qué son. Claro. Y es algo que, bueno, siempre tratamos con los colegas, museólogos y gente del patrimonio de impulsar que en la currícula escolar, tanto primaria como secundaria, se dé alguna clase de formación en patrimonio, porque eso no existe y debería existir. O sea, el profesional del patrimonio llega ya en una instancia adulta, en una instancia ya académica, y a mí me pasa todavía que voy a lugares donde me dicen yo nunca visité un museo. Personas que me dicen nunca visité un museo, nunca visité un parque nacional. Entonces, bueno, sí, eso es algo que está faltando en la parte educativa, pero en las instancias de edad más baja. O sea, que se internalice el concepto de patrimonio como identidad y como componente de la cultura. Y sucede un poco en todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires es una vorágine que hace que teniendo el patrimonio al lado, muchas veces no lo reconozcamos, ¿no? A veces no lo reconocen las mismas profesionales de la construcción, no hay una planificación por ahí urbanística que sea tan estrictamente vinculada a lo patrimonial, es más libre, más abierta en ese sentido. Entonces sí, eso es algo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Y políticas de Estado, independientemente de lo partidario, políticas de Estado tendientes a proteger, también ahí detecto falencia, por lo menos en la ciudad, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, en realidad lo que hay es instituciones que son nominativas, como la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos, que pueden realizar diagnósticos, pero no son ejecutivas, no tienen un brazo ejecutor que pueda ir y realizar algunas acciones. Y sí, digamos que el patrimonio sigue siendo todavía un espacio bastante cerrado, a pesar de que tenemos profesionales brillantes en Argentina, en todo el país del patrimonio, pero el patrimonio sigue siendo todavía, creo que en los últimos 15 o 20 años se fortaleció un poco más, pero veníamos con un atraso en cuanto a su reconocimiento. Claro. Políticas de Estado hay, de conservación, tanto en Secretaría de Cultura, en los ministerios. Faltaría por ahí un toque más en el Ministerio de Educación. El turismo también tiene sus estrategias. El problema muchas veces pasaba un poco por esto que hablábamos al principio, de que no se encontraba a nivel académico algo que le agregara la pata patrimonial y de conservación a otras profesiones, como puede ser el turismo, como pueden ser muchas otras, aparte del turismo, ¿no? Entonces, bueno, esto viene a cubrir ese hueco que quedaba.
Nos van a escuchar, para ir cerrando, nos van a escuchar profesionales del turismo que van a seguir formándose, pero también aspirantes a ingresar al mundo universitario de 17 años, es nuestro segmento, es nuestro público objetivo. ¿Cuál crees que es el mejor trazado académico para vincularse con el turismo? ¿Cuál te parece una ruta o el que has hecho vos, si es que te dio satisfacciones o te intuyo que te sigue dando Sí. todavía? Sí, en lo personal yo soy museóloga y me orienté hacia la conservación. Antes, hace muchos años, a esta profesión se le llamaba conservador de museos. Ok, Y después se le llamó museólogo porque la museología es una ciencia que estudia el desarrollo y funcionamiento de los museos. Y estudia no solamente la conservación de los objetos, sino cómo transmitir y cómo comunicar lo que sucede dentro del museo. claro. Con lo cual, eh, es una buena instancia para una persona joven que quiere iniciarse en este mundo y, por ejemplo, tiene inclinación hacia el turismo, no obviar esta instancia, de hacer una licenciatura que le permita, un ciclo de complementación curricular, que le permita complementar eso que no va a encontrar en las carreras de turismo, ya sea técnicas o universitarias, o lo va a encontrar poco. Y aquí lo va a encontrar muy reforzado, con un gran énfasis, con un gran acento. Ujú. Entonces, sí, por supuesto, recomiendo a toda la gente que está emprendiendo una vocación que se incline hacia el turismo, el patrimonio, la conservación, la museología, la conservación de la naturaleza, porque los museólogos también conservamos el patrimonio natural. Claro, Entonces, sí recomiendo fervientemente y desmitifico toda esta cuestión de que hay carreras que te rinden después económicamente o no. La verdad es que el camino lo hace uno. claro, Y digamos, en mi caso personal, cuando yo hice la carrera de museología, sí me encontré con mucha gente que me decía, con esto no sé si vas a conseguir trabajo. claro, claro. Lo cierto es que después yo creé mi propio emprendimiento y con otras personas armamos una consultora de las que hay muy pocas en el país, hay 4 que se dedican a la museología, y como nosotros lo hizo mucha gente, porque la cuestión pasa por ser creativo. Ujú. Cuando uno termina una carrera, pasa por ir experimentando e ir investigando todos los canales que pueda haber y no quedarse con la única versión de, bueno, solamente tenés que conseguir un nombramiento en el Estado o solamente vas a poder trabajar con un operador turístico muy grande. No, hay caminos y hay caminos alternativos y hay vertientes que hay que explorarlas y son muchísimas. Hay muchísimo campo de acción en el mundo del turismo, sobre todo vinculado al patrimonio, Ujú. y creo que esto va a seguir expandiéndose en el transcurso de los años y va a seguir mutando, como esto que yo te mencionaba antes, porque la cultura va mutando junto con las sociedades. Entonces, los cambios de gusto, los cambios de opinión, los cambios de visión se siguen sucediendo y con cada cambio se abre una nueva puerta de oportunidad. Claro. Entonces, está bueno que la persona que egresa de este tipo de carreras experimente, pruebe, sea creativo, porque oportunidades hay, va a haber, va a seguir habiendo, las hubo siempre. Digamos, los países no cierran, no quiebran, no se suspenden, siguen funcionando con matices, pero en definitiva yo tengo una visión muy optimista de cómo van a evolucionar las carreras vinculadas al patrimonio y al turismo, ¿no? Me parece un cierre genial. Muchas gracias No, por tu gracias, tiempo, Patricia. gracias a Gracias ustedes. de verdad.